Zacatecas tiene mucha historia que contar. Precisamente estas estatuas ecuestres están aquí porque en la ladera del Cerro del Grillo se libró la famosa batalla de la Toma de Zacatecas, en la que Pancho Villa, junto con Felipe Ángeles y Pánfilo Natera, lograron derrotar al ejército de Victoriano Huerta. Zacatecas es una ciudad que parece nacer entre las rocas de la montaña y la tierra caliza. No en balde ha vivido de ella por sus minerales y canteras. Su nombre proviene de vocablos del náhuatl y se traduce como gente del zacate. Se extiende entre las faldas del Cerro de la Bufa y las del Grillo. Por lo escarpado del terreno, las calles y callejones no tienen un trazo recto, pero eso le da personalidad a la ciudad. La Capilla de los Remedios se construyó en el siglo XVIII y en la fachada tiene un medallón con la Virgen y 2 ventanas que dan al coro de la iglesia. Aquí se pueden ver los sonrientes rostros del sol y la luna. En el interior hay una imagen de la Virgen del Patrocinio, muy venerada por los indígenas zacatecanos. Yo creo que es de las iglesias más sencillas que hay en la ciudad, pero está en un lugar privilegiado, ya que desde el atrio se domina todo Zacatecas. Sigo mi recorrido por la ciudad y llego al templo y exconvento de San Francisco. Lo más sorprendente es encontrarse esta iglesia sin torre ni campanario. Parece ser que aquí cayeron muchos de los cañonazos en la famosa batalla de la Toma de Zacatecas. Y además, creo que después hubo un incendio. En fin. Y a pesar de las desgracias que le han caído encima, conserva todavía la belleza de la fachada. Este convento fue construido en la época de la evangelización y es de los pocos edificios que quedan del siglo XVI. La mayoría de las construcciones de la ciudad fueron levantadas durante los siguientes 200 años. Es increíble, este lugar ha sido testigo de infinidad de hechos históricos. Además de sufrir el deterioro del paso del tiempo, la revolución y el incendio, vivió una época difícil cuando el gobernador Sánchez Ortega, cumpliendo las leyes de reforma, desalojó a los frailes franciscanos y lo convirtió en cuartel. A pesar de la destrucción de algunas de sus naves, se notan todavía el estilo gótico en las nervaduras de las cúpulas. Las nervaduras son las molduras de piedra o cantera que sirven de sostén, pero también de adorno en el interior de las cúpulas. Este convento estuvo abandonado durante más de 100 años, y en este tiempo fue utilizado como mesón, como bodega de granos y hasta por una ladrillera. Así, la mayoría de las naves fueron quedando en ruinas. Es extraño estar en un lugar así. Se nota que tuvo una época de grandeza y hoy ya sin techos y con los muros abiertos, da un poco de tristeza pensar en todas las riquezas y obras de arte que seguramente se perdieron aquí. En una de las salas se pueden ver reliquias y otros objetos religiosos que fueron rescatados de las ruinas. Afortunadamente, con la restauración que se hizo, el exconvento de San Francisco ha recuperado una parte de plenitud arquitectónica. También aquí, en una sección del antiguo convento, me encuentro con el fabuloso Museo Rafael Coronel.
Una espléndida colección de máscaras fue donada por el pintor zacatecano para que cualquiera que viaje a la ciudad tenga oportunidad de verlas. Tener 5,000 máscaras en un solo museo no es cualquier cosa, aunque en las 7 áreas de exhibición solo se muestre más o menos la mitad. La palabra máscara es de origen árabe y sería el equivalente a decir bufón, pero con el tiempo cambió su significado por el de falso rostro. Aunque puede ser un objeto decorativo, casi siempre su utilización está relacionada con algún ritual. Los que usan una máscara pretenden ser distintos y mientras la llevan puesta les da otra personalidad. Las máscaras han sido utilizadas universalmente por todas las culturas, porque tienen el poder de transformar a quien las usa de un simple mortal en alguien importante. Mientras trae puesta la máscara, el hombre es el personaje que representa. Las que más me gustan son las del diablo y por eso les tomo fotos. Cada máscara tiene un importante valor etnográfico, ya que revela distintos aspectos de los hombres o grupos que la hicieron y además es una tradición muy antigua de nuestra cultura. Es importante ver cómo un mismo tema se repite en máscaras provenientes de lugares distantes. La fertilidad y el símbolo fálico, por ejemplo, son universales y han cumplido distintas funciones a lo largo de la historia de la humanidad. Mientras recorro las salas y pasillos del Museo Rafael Coronel, pienso en la diversidad y riqueza cultural que tiene nuestro país y que muchas veces ni siquiera nos enteramos de que existe. A 60 kilómetros de Sombrerete está la zona arqueológica de Altavista, Chalchihuites, que junto con La Quemada o Chicomostoc forma parte de lo que fue el desarrollo cultural prehispánico del norte de México. En este lugar, la construcción principal es una galería algo hundida. El techo se apoyaba en 4 hileras de 7 columnas de mampostería, de las que se conservan todavía gruesas capas de revoque, que es una mezcla de cal y arena que sirvió para unir las piedras. Probablemente el salón de las columnas fue un patio abierto al que se le fueron agregando columnas. En medio de este paisaje semidesértico y a los pies de un cerro que fue cubierto de lajas para formar una pirámide, de pronto tengo la fantasía de que si hiciera un viaje en el tiempo, de pronto podría verme rodeado de hombres cargando sobre sus hombros las piedras para llegar a la cima, con la facilidad con la que yo cargo mi cámara. Altavista fue el principal centro ceremonial de la cultura llamada Chalchihuites, que se estableció en la ladera este de la Sierra Madre Occidental en los límites de lo que ahora son los estados de Zacatecas y Durango. Según lo que he leído, esta fue una cultura de transición entre las que se desarrollaron en el altiplano y los grupos bárbaros del norte. En una cripta de la pirámide principal se encontraron los restos de 3 individuos con pedacería de ofrendas muy elaboradas. Por esto, se concluyó que los cuerpos pertenecieron a sacerdotes que presidían el culto al sol.
También se ha determinado que en las cercanías de este lugar existió una gran cantidad de minas que convirtieron la zona en un área minera muy importante durante el periodo que va del año 100 de nuestra era al 1250. Además de unas cuevas artificiales, existe un verdadero laberinto de estrechas galerías cavadas en la roca, que es el que más me gusta, y según la información que tengo, servía como calendario solar. Los centros ceremoniales como este dan testimonio del conocimiento que se tenía de la astronomía. Las estructuras fueron trazadas con tal precisión que aquí se pueden contemplar perfectamente los solsticios del 21 de junio y del 21 de diciembre, y los equinoccios que ocurren el 21 de marzo y el 22 de septiembre. Seguramente las losas de piedra están colocadas de tal manera que los rayos del sol entran por alguna de las hendiduras y forman una sombra. Algo similar ocurre en otros lugares como Stonehenge en Inglaterra, Abu Simbel en Egipto y por supuesto en la pirámide maya de Chichén Itzá. Para las culturas prehispánicas era muy importante el conocimiento de las posiciones y movimientos del sol y la luna. De esta manera podían determinar la época para sembrar, para cosechar o bien para salir de cacería. La agricultura fue fundamental en el desarrollo de casi todas las culturas y está íntimamente ligada al conocimiento de la astronomía. Sombrerete está en las faldas de la sierra del mismo nombre y es estación de paso del ferrocarril que va de Zacatecas a Durango. Y como tantas ciudades dedicadas a la minería en la época de la colonia, tuvo su época de esplendor. Ahora es un lugar muy tranquilo donde me encuentro algunas reliquias arquitectónicas que vale mucho la pena fotografiar. Me gustan especialmente la fachada de la capilla de la Tercera Orden y la portada barroca del convento de San Mateo. Como generalmente me gusta hacer, camino un poco al azar y de pronto me encuentro entre las arcadas del famoso convento que se fundó en 1567. Según cuentan los cronistas de Sombrerete, los frailes recitaban entonces un adagio que dice: «Está nuestro convento perfectamente acabado. Tiene un claustro de sillería, que es el mejor de toda la provincia. En su opulencia fue casa de comunidad y se leyó en ella filosofía». Seguramente los frailes del siglo XVII nunca se imaginaron que 350 años después, durante la Revolución, su convento iba a ser utilizado como cuartel y en el siglo XX iba a aparecer en las guías turísticas. En fin, como dicen aquí, Sombrerete es un lugar donde se nota la grandeza de épocas pasadas y la austeridad de los tiempos actuales.
La Sierra de San Francisco de los Órganos se encuentra en los límites de Zacatecas y Durango, a 30 kilómetros de Sombrerete. Entre los árboles de un bosque bajo nacen algunas de las formaciones rocosas más impresionantes de México. También se le conoce como el Valle de los Gigantes por las proporciones de estas rocas que cubren un área de 25,000 kilómetros cuadrados. El sitio es considerado como un parque natural, ya que aquí se reproduce y sobrevive una gran cantidad de animales de montaña como coyotes, conejos salvajes, liebres, codornices y ratones de campo. Entre la flora se pueden ver algunas coníferas, huizaches, jarales, líquenes, musgos y también algunas cactáceas. Las rocas, algunas con una altura mayor a los 80 metros, surgen de la tierra como si acabara de caer un meteorito y hubiera provocado una catástrofe geológica. Es muy probable que esta montaña de piedra exista desde que se formó la corteza terrestre, hace 5,000 millones de años, según han estimado los geólogos. Aquí, cada quien le encuentra forma definida a las rocas. No es que la tengan, finalmente todo esto ha sido obra de la erosión provocada principalmente por el viento. Pero después de estar un rato aquí, uno empieza a ver torres, castillos, hombres encapuchados, esculturas surrealistas y hasta animales fantásticos. Si el paisaje es de por sí impresionante, con la luz dorada del sol y las sombras que empiezan a moverse, uno puede transportarse y pensar que está en otro planeta o bien en una película de indios y vaqueros. Pero para salir de esta especie de alucinación, tomo algunas fotografías. Es la mejor luz que me pudo tocar en este lugar. En las últimas horas de la tarde, la luz es más cálida e ilumina solo partes del paisaje. Esto crea fuertes contrastes y resalta solo los detalles de los lugares en donde incide. Estas formaciones monolíticas parecen ser un recordatorio de la naturaleza para enseñarnos qué pequeños podemos ser ante ella. Aquí las proporciones no cuentan, porque ha sido el paso del tiempo quien ha hecho este impresionante trabajo, que seguramente sufre invisibles transformaciones cada día que pasa.
Muchas veces pensamos que las rocas son cosas insensibles y sin vida, pero de hecho, cada roca tiene dentro de sí misma algo relacionado con su origen y con los cambios que ha experimentado a lo largo del tiempo. Además, en rocas de origen sedimentario como estas se pueden encontrar fósiles de plantas y animales que vivían cuando las rocas se estaban formando. Y a pesar de lo enorme de estas formaciones, comparadas con la corteza de la Tierra, podrían resultar pequeñísimas. Y más si consideramos que la superficie de la Tierra, como dice el científico Carl Sagan, es el límite del espacio cósmico. Personalidad a la ciudad. La Capilla de los Remedios se construyó en el siglo XVIII y en la fachada tiene un medallón con la Virgen y 2 ventanas que dan al coro de la iglesia. Aquí se pueden ver los sonrientes rostros del sol y la luna. En el interior hay una imagen de la Virgen del Patrocinio, muy venerada por los indígenas zacatecanos. Yo creo que es de las iglesias más sencillas que hay en la ciudad, pero está en un lugar privilegiado, ya que desde el atrio se domina todo Zacatecas. Sigo mi recorrido por la ciudad y llego al templo y exconvento de San Francisco. Lo más sorprendente es encontrarse vivió una época difícil cuando el gobernador Sánchez Ortega, cumpliendo las leyes de reforma, desalojó a los frailes franciscanos y lo convirtió en cuartel. A pesar de la destrucción de algunas de sus naves, se notan todavía el estilo gótico en las nervaduras de las cúpulas. Las nervaduras son las molduras de piedra o cantera que sirven de sostén, pero también de adorno en el interior de las cúpulas. Este convento estuvo abandonado durante más de 100 años, y en este tiempo fue utilizado como mesón, como bodega de granos y hasta por una ladrillera. Así, la mayoría de las naves fueron quedando en ruinas. Zacatecas tiene mucha historia que contar. Precisamente estas estatuas ecuestres están aquí porque en la ladera del Cerro del Grillo se libró la famosa batalla de la Toma de Zacatecas, en la que Pancho Villa, junto con Felipe Ángeles y Pánfilo Natera, lograron derrotar al ejército de Victoriano Huerta. Zacatecas es una ciudad que parece nacer entre las rocas de la montaña y la tierra caliza. No en balde ha vivido de ella por sus minerales y canteras. Su nombre proviene de vocablos del náhuatl y se traduce como gente del zacate. Se extiende entre las faldas del Cerro de la Bufa y las del Grillo. Por lo escarpado del terreno, las calles y callejones no tienen un trazo recto, pero eso le da a la iglesia sin torre ni campanario. Parece ser que aquí cayeron muchos de los cañonazos en la famosa batalla de la Toma de Zacatecas. Y además, creo que después hubo un incendio. En fin,
y a pesar de las desgracias que le han caído encima, conserva todavía la belleza de la fachada. Este convento fue construido en la época de la evangelización y es de los pocos edificios que quedan del siglo XVI. La mayoría de las construcciones de la ciudad fueron levantadas durante los siguientes 200 años. Es increíble, este lugar ha sido testigo de infinidad de hechos históricos. Además de sufrir el deterioro del paso del tiempo, la revolución y el incendio,